Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, donde quiera que ustedes estén. Mi nombre es Richard Rosales y hoy les voy a hablar acerca de nuestra asignación del programa de actualización de los docentes, titulada Funciones con aplicaciones, que es una clase que ha sido planificada con la metodología de aprendizaje mediante proyectos. Los integrantes de mi equipo pues son la profesora James Peterson, el profesor Moisés Cedeño y quien les habla, Richard Rosales. El aprendizaje mediante proyectos pues consiste en una metodología en la que hay que comenzar con establecer el propósito, el porqué del proyecto. Luego hay que recurrir a una cierta documentación del tema que se tiene que abordar para luego planificar y realizar el proyecto. Al final valorar la experiencia del trabajo y la publicación del proyecto, en el caso de tener un resultado final. Las competencias que vamos a abordar en esta clase, que forma parte del curso Cálculo 10, la parte de funciones reales, de variable real, cálculo del dominio, del rango, funciones trigonométricas con aplicaciones, sobre todo aplicaciones de funciones en problemas aplicados. Vamos a ver que el estudiante pues logre las siguientes competencias: que maneje las funciones trigonométricas, las evalúe, así como las funciones de una variable, que resuelva ecuaciones despejando la variable de interés, así como que plantee las funciones que describen magnitudes de ciertos problemas, hallar el conjunto factible usando inecuaciones para determinar el dominio y escoger los puntos donde evaluar esa función. Queremos ver si se logra resolver problemas de medición de distancias, aplicar el concepto de función, manejar el concepto de velocidad, determinar el dominio de una función y encontrar el menor valor de una función. Así que en resumen vamos a planificar la clase haciendo uso de la metodología de aprendizaje mediante proyectos. Vamos a tener una semana para que el estudiante ejecute el proyecto, donde se van a abarcar 3 secciones del curso, que son ecuaciones, inecuaciones y funciones, donde tendrán el apoyo del profesor de la cátedra vía las redes sociales y a través de las tecnologías de información, y también pueden llamar a un amigo también para preguntar acerca de alguna duda que tengan. Van a tener a su disposición cualquiera de las tecnologías, como las plataformas de clases en línea, los alojadores de video, el teléfono, un programa Excel para evaluar funciones. Y pues esto se va a desarrollar dentro de lo que vamos a tener dado como un salón de clases virtual. El objetivo del proyecto es plantear una función a partir de un enunciado que describe un problema de la vida real y encontrar su solución determinando su valor extremo. Se requiere entonces que el estudiante pues lea el enunciado y a partir de allí plantee el procedimiento para resolver el siguiente problema. Este problema originalmente está pensado en un proyecto macro en donde en una fábrica se necesita transportar un objeto desde el punto A hasta el punto B pasando por un punto X y se requiere de 2 cintas transportadoras que van a realizar un trayecto 1 y un trayecto 2. Como lo podemos ver allí, trayecto 1, trayecto 2. Necesitamos ver en qué punto X nosotros pues debemos ubicar ese punto donde toca la cinta transportadora, donde se hace la división de la cinta transportadora para que el tiempo de ir desde A hasta B pues sea el menor. Antes de ejecutar ese proyecto macro, pues necesitaríamos básicamente conocer las longitudes de esos trayectos que hacen que el tiempo de recorrido total pues sea el menor. Así que en ese sentido nos hemos planteado el primer proyecto en términos, digamos, de lo siguiente. Unas personas parten desde el punto A situado a 7 metros de un río. Aquí está el punto A. Y se quieren trasladar hasta este punto B, que está a 5 metros del río. Deben pasar por este punto X. Durante el trayecto es necesario que pasen por el río a recolectar agua, tocando este punto X. El trayecto T1 va desde el punto A hasta X en el río
y el trayecto T2 va desde este X hasta este punto B. Aquí, como lo pueden observar en la figura, tenemos además las velocidades del trayecto 1, la velocidad en el trayecto 2, que es de 5 km por hora en el trayecto 1 y 2, o mejor dicho, 3 km por hora en el trayecto 2. En términos de resolver el problema, pues necesitamos resolver algunas inquietudes antes. Por ejemplo, pues, para comenzar, ¿cuáles son las variables e incógnitas del problema en términos reales? ¿Cómo se puede medir el tiempo que se tarda en recorrer cada trayecto? ¿Cuál es el tiempo total del recorrido en función de la variable X, como una función de una variable real? Y ¿existe una posición para el punto X que permita minimizar el tiempo total del recorrido? Si podemos responder afirmativamente esta pregunta, pues tendríamos el problema resuelto. Además, uno puede discutir cosas como qué pasaría si se disminuye la velocidad en el primer tramo. ¿Acaso las cintas deberían ser más largas, más cortas? ¿Se requeriría de más tiempo de ir desde el punto A hasta el punto B? Lo que queremos que nos entreguen como producto es la posición del punto X en el río que haga menor el tiempo de recorrido. Entre las diferentes actividades de aprendizaje, pues necesitamos conocer las funciones y determinar la imagen de elementos que están en el dominio real de la función. Se dan algunos enlaces para que el estudiante pues acceda, repase o aprenda cada uno de los puntos que necesita, de los temas que necesita manejar. Debe resolver ecuaciones y inecuaciones y usar notación de intervalos. Esto para saber dónde va a tomar esos valores factibles. Necesita conocer las razones trigonométricas, así como conocer y aplicar el concepto de velocidad media. Al final va a requerir el uso de Excel para calcular los valores de ciertos elementos del dominio y decidir cuál es el menor. Así que tenemos pues varias opciones, tenemos varios enlaces donde el estudiante pues puede resolver todas estas inquietudes. Debe, en resumen, entender y plantear la incógnita de un problema aplicado descrito a través de una función. Tenemos unas instrucciones que pues más o menos va a guiar al estudiante a resolver el problema. Primero debe identificar las variables y las incógnitas, calcular el tiempo empleado en recorrer cada trayecto como una función de la variable X. Para esto pues es necesario que usen la definición de velocidad media. Van a sumar los tiempos empleados en ambos trayectos para obtener el tiempo total del recorrido en función de la variable X y determinar la posición que debe tener el punto X para que el tiempo total de recorrido pues sea el menor posible. Para esto van a realizar una discretización del dominio con al menos 4 puntos interiores en el intervalo que va de 0 a 24. Luego en una hoja Excel pues van a calcular los valores del tiempo total del recorrido y escoger el menor. Con estos datos calculados pues van a trazar además una gráfica con los posibles valores para X contra los tiempos totales de recorrido. Todo esto en la comodidad de su hogar, en su casa, pues ahora que estamos en pandemia, pues tienen bastantes recursos, tenemos los enlaces que les hemos entregado para resolver este problema. Una vez que se resuelva, que cambie esto y la normalidad pues sea la que conocíamos antes, pues quizás se pueda hacer un proyecto que se pueda ejecutar en términos de las cintas transportadoras. El trabajo será realizado en un grupo de 3 personas, donde van a consultar los enlaces entregados para entender los conceptos que se aplicarán en la resolución del problema. Luego van a discretizar el dominio para realizar los cálculos, dándole diferentes valores a la X, para después introducirlos en una hoja Excel y trazar la gráfica de la función en términos de X. Al tercer día de comenzar de haberse asignado la tarea, pues será una reunión, una consulta vía WhatsApp para despejar dudas. Luego que tengan el problema resuelto, pues van a desarrollar un video en el que van a mostrar la realización del proyecto, ejecutando, ¿verdad?, haciendo una infografía del producto obtenido, de qué fue lo que encontraron, cómo lo hicieron, y un pequeño ensayo individual acerca de la experiencia en la actividad y sobre lo que aprendieron.
Benjamin Franklin dijo alguna vez: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Sabias palabras de Benjamin. Bueno, gracias por su atención y espero que sea de utilidad esta planificación. Buenas tardes.